El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 31 de agosto y a continuación les vamos a informar desde el escenario político, sindical y educativo los temas más importantes, relevantes que se desarrollaron en el transcurso de la semana. Aquí un avance. FECODE continúa preparando el paro nacional y los maestros aportan ideas para hacerlo fuerte. La MANE lanza con movilización nacional su proyecto de ley de educación superior. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y Encuentro habló con algunos maestros que trabajan desde el aula para conocer las expectativas frente al paro nacional convocado por la FECODE para el próximo 10 de septiembre. Ideas para fortalecer el paro a continuación. FECODE convoca al paro nacional del magisterio a partir del 10 de septiembre por el mejoramiento del modelo de salud, cumplimiento de los acuerdos con el gobierno, pago de deudas y por garantías laborales para los docentes del 1278, por la defensa de la educación pública, paro nacional del magisterio. Señor presidente, usted tiene la palabra. Aquellos que día a día enfrentan molinos de viento, impulsan a los estudiantes a lanzarse a las aguas del conocimiento y le imprimen a la hoja de la educación toda la tinta de su ser, aunque luego el pago consista en malos servicios de salud e incumplimiento del gobierno, expresaron cómo ven el paro y qué esperan de él. La expectativa es que paremos todos, que si paramos todos no va a haber ningún problema. Que venga FECODE o venga ADE, un delegado de FECODE o de ADE, para que nos ambiente un poco, nos motive más y darlo. O sea, si es necesario lo tenemos que hacer porque hay 3 puntos que son importantes. Si no hay unidad, seguimos siendo islas que no va a tener ninguna repercusión a nivel general. Debemos dejar de pensar como individuos y pensar un poquito más como colectivos, como un país que necesita de todos, pero a la vez que necesita de que las cosas también se cumplan y que hagamos nuestro mejor esfuerzo en cada una de nuestras posiciones. Los paros son necesarios porque la gente tiene que protestar, tiene que manifestar su inconformidad con el sistema opresor o con las diferentes formas de no hacer clara una petición. Pero lo más importante es que hay fe y que si todos nos comprometemos podemos obtener buenos resultados con este paro. Estas opiniones son baluartes para FECODE en momentos en que la unidad es la única salida y en que la preparación y la ejecución exigen el compromiso de todos sin dilaciones ni dudas. Recuerde que este programa lo puede seguir a través de YouTube en el canal de FECODE. Y hablamos con algunos miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la Asociación Distrital de Educadores ADE para que nos contaran cuál es la estrategia que tienen planificada para la convocatoria de los y las maestras a nivel nacional y por supuesto en la capital de la República para que el paro del próximo 10 de septiembre del magisterio sea pleno y contundente. FECODE convoca al paro nacional del magisterio a partir del 10 de septiembre, por el mejoramiento del modelo de salud, cumplimiento de los acuerdos con el gobierno, pago de deudas y por garantías laborales para los docentes del 1278, por la defensa de la educación pública, paro nacional del magisterio. Señor presidente, usted tiene la palabra. Todo está organizado para el paro nacional del próximo 10 de septiembre.
Los objetivos del paro son 3. Exigir un servicio de salud digno, que se establezca un plan de choque para solucionar las problemáticas que hoy se presentan y el funcionamiento de la comisión acordada para ejecutar medidas prontas y eficaces. Frenar la política de privatización y las políticas educativas que mercantilizan la salud, la evaluación y las cesantías y pensiones. Demandar el cumplimiento de los acuerdos pactados este año en materia de pago de deudas, cancelación de la prima de servicios con retroactivos y sin incompatibilidades. Dar libertad sindical a los maestros del 1278 e irrigarle al fondo 3 billones de pesos para pago de compromisos. La Asociación Distrital de Educadores ya tiene listo el plan de acción para unificar al magisterio capitalino en torno a los 3 puntos. El día miércoles 4 de septiembre empezaremos con los plenos departamentales que se van a realizar aquí en Bogotá, el sector centro del país. El día jueves 5 de septiembre tendremos los circuitos. Todos los docentes vamos a participar de estos circuitos en toda Bogotá. Daremos a conocer en estos días los sitios para esos circuitos y empezaremos este paro el día 10 de septiembre. A los padres de familia y estudiantes se le enviarán cartas y comunicados para que estén enterados e informados de toda la situación que se va a tener en Bogotá. También están planeadas las actividades de los días 10, 11 y 12 de septiembre. El día 10 nos encontraremos en la plazoleta de la Secretaría de Educación, donde estaremos reunidos toda la comunidad educativa protestando y pidiendo por nuestras reivindicaciones. El día miércoles 11 de septiembre nos concentraremos en la fideiprovisora, que es la culpable de este mal servicio que tenemos todos los docentes del país. Allí tendremos actos culturales donde habrá danza, música. Y el día 12 de septiembre nos reuniremos en 4 sitios de Bogotá para recibir a todos los docentes que vienen del país. FECODE por su parte realizará plenos departamentales el próximo 4 de septiembre en la zona centro, oriente, sur, Caribe y eje cafetero. El 10 hará presencia en 15 ciudades y el 12 coordinará la gran toma de Bogotá y la Junta Nacional que determinará las siguientes acciones. Una de las conquistas más importantes que marcan el trasegar de la historia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, conquista alcanzada a través de la movilización y la protesta de los educadores de todo el gremio magisterial, pues ha sido el Estatuto 2277. Hablamos con el presidente de esa época de la Federación en 1979, el profesor Abel Rodríguez. Había un magisterio que repetidamente había demostrado que no aceptaba un estatuto docente impuesto unilateralmente por el gobierno. Ya varios proyectos o varios decretos de estatuto docente que han sido expedidos habían tenido el rechazo total del magisterio. 2, que había una dirección de FECODE que entendía que el camino era la negociación. Si queríamos tener un estatuto docente que regulara las condiciones profesionales y laborales de los maestros, había que negociar con el gobierno. Él es el profesor Abel Rodríguez. En 1979 era el presidente de la recién conformada Federación Colombiana de Educadores. Urgía la creación de un estatuto para el gremio que reglamentara los derechos de los docentes, sus sueldos, ascensos, capacitaciones y retiros de los maestros oficiales. Pero esta conquista estuvo enmarcada de grandes movilizaciones y paros en el proceso de su reglamentación. Hay 3 aspectos fundamentales en el estatuto. Uno es el mejoramiento de los salarios de los maestros a través de 2 aspectos importantes del nuevo estatuto docente, como son la asimilación de los maestros del viejo escalafón al nuevo escalafón docente. Y 2, los ascensos. Efectivamente, el estatuto permitió en el curso de 2 años que los maestros obtuvieran un mejoramiento sustancial en su salario. Para algunos maestros los aumentos estuvieron por encima del 50%, cosa que nunca había ocurrido históricamente ni ha vuelto a ocurrir posteriormente. En segundo lugar está la apertura a través de la norma de condiciones para la profesionalización y la
el mejoramiento de la formación de los docentes. El Estatuto 2277, por supuesto, fue la piedra angular del sistema educativo de la época, reorganizando el descalabro académico de los profesionales de la educación que para la época se requerían a granel para escolarizar y cualificar el proceso. Han pasado 34 años de este logro y aunque el mundo ha cambiado y con él las necesidades del gremio magisterial, este estatuto evidencia aún que es un fundamento para la construcción de un único estatuto que, como el 2277, no sea excluyente, sino brinde una política integracionista en beneficio del magisterio nacional. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @FECODE. Allí encontrará toda la agenda noticiosa e informativa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El profesor Nelson Alarcón, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la FECODE, invita al magisterio a participar del paro nacional del próximo 10 de septiembre. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal a todos los educadores colombianos. El Comité Ejecutivo de FECODE se solidariza con la protesta campesina que inició el pasado 19 de agosto, con objetivos claros y contundentes y reclamaciones hacia el gobierno nacional. También nos solidarizamos con las diferentes víctimas que han sido por parte de la fuerza pública, los cuales han arremetido contra nuestros campesinos, contra la niñez, y el caso particular del niño Julián Alarcón Grijalva, el cual fue agredido, le cual le ocasionaron diferentes fracturas en su cráneo y hoy ha perdido el habla y está recluido en el Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja. De otra parte, a partir del 10 de septiembre, el magisterio colombiano inicia el paro nacional con 3 objetivos claros y contundentes. 1, el respeto por la salud y el servicio digno hacia nuestros educadores y educadoras y sus familias. 2, por hacer cumplir cada uno de los acuerdos que fueron firmados con el gobierno nacional y con nuestro comité ejecutivo de FECODE. Y 3, por el pago de cada una de las deudas que tienen el gobierno nacional con los diferentes entes territoriales como corresponden a zonas de difícil acceso, ascensos, costos acumulados, primas extralegales, entre otras. Por eso el llamado que hacemos a cada una de las subdirectivas, tanto a las juntas municipales, zonales, departamentales, a que participemos activamente en cada una de las actividades que se trazaron en la pasada Junta Nacional y que motivemos a nuestros compañeros y compañeras a iniciar el paro nacional a partir del 10 de septiembre. Por eso, compañeras y compañeros, por la reivindicación del magisterio colombiano, paro nacional a partir del 10 de septiembre. Diferentes sectores sociales, populares y centrales obreras hicieron parte de la gran jornada de movilización en acompañamiento y solidaridad al paro nacional agrario que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio nacional. Algunas de las organizaciones que participaron, la de los maestros, en cabeza de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y por supuesto los estudiantes públicos y privados agremiados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La mano con la fuerza de miles de estudiantes, maestros, campesinos, víctimas y demás grupos sociales en conflicto con el gobierno, radicó su pliego de exigencias en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República. El primero, el saneamiento del déficit presupuestal que tiene el gobierno nacional con las universidades públicas del país de más de 11.2 billones de pesos para el presupuesto general de la Nación del año 2014. Lo segundo, el establecimiento de una mesa de interlocución con el gobierno nacional para la concreción de la propuesta alternativa de educación superior para Colombia. Y la tercera, la exigencia del retiro de la fuerza pública y en específico del SMAT de los campus y las zonas aledañas y en ese mismo sentido la creación de una mesa de veeduría de derechos humanos. En caso de que el gobierno cierre las puertas, volveremos a abrir las puertas de la movilización y seguramente de un gran paro nacional, sumándonos a los paros que vienen desarrollando distintos sectores del pueblo colombiano. En la Plaza de Bolívar caben unos 50.000 manifestantes y la cifra del jueves fue muy superior porque hasta allí llegaron sindicatos centrales, FECODE, ADE, campesinos, víctimas de la violencia, desempleados, trabajadores de la salud y representantes de camioneros que se encuentran en paro.
La CUT, por ejemplo, movió a sus afiliados a apoyar los distintos movimientos que hoy reclaman sus derechos. Está marchando en el ejercicio de continuar el plan de movilización y de paro nacional que se inició hace 20 días en común acuerdo y en coordinación con el sector agropecuario, el sector mineroenergético, el sector de la educación en Colombia y el sector de la salud fundamentalmente. Las víctimas que aún no ven concretarse las reparaciones prometidas en la Ley 1448, que incluye medidas económicas, psicológicas, simbólicas y morales, hicieron sentir su descontento. No estamos reclamando sino el goce efectivo de los derechos de las víctimas, el pago a todo el daño moral que nos ha causado el conflicto en Colombia y que volvamos a restablecer todos los derechos sociales y culturales que tenemos en todo el país las víctimas. Y hasta los comerciantes de Corabastos salieron a denunciar la campaña que hay para sacarlos de la plaza y la cantidad de costos que deben afrontar para trabajar allí. Corabastos se ha sentido afectado por el paro porque la comida ha dejado llegar hasta un 70%. No podemos creerle a la administración de Corabastos o directamente al ministro de Agricultura cuando realmente Corabastos está exigiendo sus derechos. Los comerciantes de Corabastos, los raizales de Corabastos tienen derecho a ser los propietarios de Corabastos. El cúmulo de protestas, manifestaciones, movilizaciones y paros solo tiene una gran razón. Es que son casi 25 años de libre comercio, de ruina del agro, de ruina de la industria, de desempleo, de pobreza, de privatizaciones, de alzas de las tarifas de los servicios públicos, y todo eso lo han despertado los agricultores, los campesinos con las protestas, y los camioneros y los mineros, y está el país levantándose contra el libre comercio. Eso es lo que veo, y esperemos que esto termine muy bien, porque hay que cambiar de fondo el libre comercio. En un ambiente de libre comercio de TLCs, Colombia no tiene futuro. Este día FECODE se reunió con Santos, pero no hubo avances para desmontar la hora cero. El reloj corre y el magisterio, al ritmo de las manecillas y de las marchas, se une y acrecienta su ánimo para el 10 de septiembre. Y en Encuentro les recordamos cuáles son los puntos claves que se enmarcan en el proyecto de reforma a la educación superior que próximamente presentará la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, que será defendido a partir de la protesta, la movilización y la defensa con argumentos. Luego de más de un año y medio de grandes movilizaciones estudiantiles coordinadas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, los universitarios le cumplieron a Colombia. Construyeron un proyecto democrático para regular la educación superior. Hemos hecho innumerables reuniones en muchas regiones del país, hemos hablado con profesores, con trabajadores, con estudiantes, intentando llegar a cuáles son los mejores puntos y qué es lo que responde de verdad a la realidad de las universidades. Entonces el primer elemento que tiene que tenemos de diferencia con el Ministerio de Educación Nacional, con el gobierno de Juan Manuel Santos. En el tema de financiación, la apuesta es que se garanticen los recursos que requieren las universidades públicas para ítems como ingreso, permanencia y ofrecimiento de calidad en cada uno de los programas. El proyecto no establece fuentes, pero los estudiantes las conocen a la perfección. Hemos hecho reflexiones acerca de que con las exenciones tributarias a grandes multinacionales se puede pagar esos 11.6 billones de pesos, ¿sí? Que pueden aparecer recursos del tema de guerra, por ejemplo, que se pueden trasladar a educación, etcétera. Entonces nosotros sí hemos hecho unas discusiones fuertes en términos de eso, y por supuesto que cuando estemos en los escenarios de discusión con el gobierno y con el Congreso vamos a dar esas discusiones. En cuanto al poder en las universidades, la iniciativa de la MANE incluye la autonomía y fija que para tomar decisiones se deben tener en cuenta las distintas voces, hacer discusiones y lograr que muchos participen y aporten sus puntos de vista. Esta práctica posibilitará que no se impongan programas desde el Estado, sino que se acuerden en las mismas universidades. En términos de autonomía nos parece supremamente complicada los escenarios de antidemocracia que hay dentro de las universidades. Entonces los órganos de gobierno de las universidades los hemos configurado de otra manera, para que sea la comunidad educativa de las universidades las que tome las decisiones en la universidad, atendiendo a las discusiones. Evidentemente todo se hará de manera democrática, con las discusiones propias de la universidad, de los estudiantes, de profesores. Y en lo que tiene que ver con bienestar universitario, el proyecto no lo focaliza en la población más afectada, sino en toda, porque hoy la mala situación económica golpea a la mayoría de colombianos. Eso debe dejar de ser como ese
apenas subsidio a un focalizado a un grupo de personas. Creemos que se debe garantizar claramente el bienestar de las universidades para que la formación sea integral, que lastimosamente hoy los estudiantes en universidades públicas y privadas si tienen para comer no tienen para sacar fotocopias o no tienen para otra cosa. Entonces de verdad es un cambio estructural en la forma de ver la universidad. Ahora la idea es lograr que esto no quede en un documento, sino que se materialice en la realidad. A continuación, el profesor William Belandia, fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio Colombiano. El saludo a todos los maestros y maestras y las comunidades educativas de Colombia, desde Nariño hasta La Guajira. Mi reconocimiento a todos los sectores sociales y gremiales, agrario, minero, de madres comunitarias, de estudiantes, de transportadores y demás sectores que libran una justa lucha en la exigencia de sus demandas por una vida en mejores condiciones en este país. La crisis social ha tocado fondo y hoy vemos cómo todo el pueblo colombiano sale a demandar de este gobierno políticas públicas que permitan avanzar en alcanzar procesos de equidad, de paz con justicia social. Nosotros los maestros creemos en la necesidad urgente de reivindicar las exigencias que tiene la educación pública y por eso, pese a que ha habido diálogo con el presidente de la República, seguimos en la exigencia de preparar ese paro del 10 de septiembre hasta tanto no sean atendidas con soluciones efectivas las demandas que hoy hace el Magisterio Colombiano. El problema de la salud que hoy aqueja a todos los maestros y maestras y familias en Colombia, el pago de las deudas y el cumplimiento de los acuerdos. Se dejó en Palacio de Nariño clara la posición del Magisterio y por eso llamamos a todos los maestros del 2277 y el 1278 a que en manera unitaria salgamos a la lucha para exigir demandas que reivindican la vida digna del Magisterio en Colombia y la defensa de la educación pública en nuestro país. El llamado es a todos los maestros de Colombia, del 1278, del 2277, a preparar la gran jornada nacional que se inicia el 10 de septiembre en la exigencia al gobierno del cumplimiento de demandas como respeto por el derecho a la salud, una salud digna para los maestros y sus familias, tal como está planteada en el pliego de condiciones, el pago de las deudas por distintos conceptos a todos los entes territoriales y el cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de negociación. YouTube es el escenario por excelencia en este momento para que la ciudadanía pueda visibilizar y denunciar los excesos proporcionados por el ESMAD y la fuerza pública, especialmente en este paro nacional agrario. Las siguientes imágenes que van a observar pueden herir alguna susceptibilidad, pero infortunadamente es la realidad de nuestros campesinos. El tal paro nacional agrario no existe. No existe. No existe. Defiendan los derechos de los protestantes a protestar. Esa es su obligación. Pegándole a la casa de la viejita, mire. La policía, ustedes han sido formados para defender los derechos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos. No vayan a generar violencia, porque también ahí, señor fiscal, los jueces, tenemos que ser implacables. Judicializar a quien viole las normas. Nunca
habían sido golpeadas con tanta contundencia. A quienes van a judicializar, a los campesinos que por defender años de represión, políticas inequitativas y arribistas, cansados salieron a exigir sus derechos, protegidos tan solo por su dignidad que no tiene precio y vestidos con sus ruanas y sus manos callosas de recoger y sembrar los campos, o a quienes se escudan tras una coraza de cobardía y un traje impenetrable que convierte el paro nacional agrario en un campo de batalla que arrincona y amedrenta con los excesos y el miedo. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo al magisterio colombiano. Decirles que hoy estamos viendo en el país toda la generalización de la protesta social. Esta generalización tiene una razón, una motivación: frustración por derechos, incumplimiento de compromisos, pero en últimas, la búsqueda de satisfacción de necesidades. Y el magisterio, en esa búsqueda de satisfacción de necesidades, tiene puntos cardinales. El día jueves, el presidente de la República, como lo manifestó la Federación, queríamos que como interlocutor para la solución de los problemas fuera el presidente de la República. Con la intervención del Congreso, logramos que el presidente de la República citara a la Federación, y en ese diálogo del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Presidencia de la República, se quedaron en unos compromisos que exigimos satisfagan las demandas y exigencias del magisterio. En materia de salud, la previsora, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, que hagan los correctivos que tengan que hacer, pero puntualmente, que se cumpla con el pliego de condiciones, que el servicio de salud del magisterio sea dado el tratamiento digno que amerita, y en esa exigencia de la Federación creemos que el presidente le quedó claro que este tema no tiene plazos, y más allá de lo que la comisión técnica haga, las soluciones no son para algún día, son para allá. Y en eso decimos, esa comisión que establece el presidente de la República, donde esté el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Presidencia de la República, en la búsqueda de que podamos mejorar el texto del decreto de la prima de servicio en el sentido en que lo plantea la Federación, en que hagamos una campaña nacional porque las escuelas se respeten como lugares de paz, que cese ya el derramamiento de sangre contra los maestros, que se haga la pedagogía del decreto sobre derechos humanos, pero también decirle a los maestros y maestras de Colombia que el tema de las deudas le exigimos al ministro de Hacienda que se le den salidas y que se haga un cronograma de pagos, y amerita que de manera pronta empiece a pagársele las deudas a los maestros, que a nuestro fondo, en el presupuesto nacional, el presidente de la República, dando muestra de voluntad política, incluyan los recursos para ir pagando nuestro pasivo al fondo, pero también que le coloquen 3 billones de pesos como reserva técnica a nuestro fondo. Decirle a los maestros, son muchas las cosas que logramos avanzar y esperamos que esa comisión funcione, pero aquí también el mensaje: sigámonos preparando para la movilización, porque si no cumplen en la solución de los problemas, la única medida que tenemos es irnos al paro, y si no logramos negociar en las oficinas, nos tocará en las barricadas, en las calles, la búsqueda de la solución de los problemas del magisterio. El llamado que hacemos es fortalezcamos la unidad, y maestros y maestras de Colombia a seguir creando los lazos de afecto, de alegría, de unidad para la fortaleza en la conquista de que la educación sea un derecho fundamental y nosotros protagónicos defensores de este derecho. Feliz fin de semana. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1 estará el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y una maestra del 1278 explicando y motivando al magisterio en pleno para que participe en el paro nacional convocado para el próximo 10 de septiembre. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes.
porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y no olviden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.